Hola queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristóbal Hernández y este es su canal Sanación Emocional para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca del miedo. En específico, el día de ayer tembló aquí en el país de México. Yo estaba en la Ciudad de México y quiero decir esto muy brevemente, pero sí muy profundamente. Eh, en el lugar donde yo estaba era exactamente en la calle y bueno, nos tocó el sismo. Yo empecé a observar cómo la gente empezaba a entrar en pánico muy rápido, ¿no? Obviamente esto tiene que ver con el pasado, con lo que nos ha pasado anteriormente. En el curso de Milagro nos dice que solo veo el pasado. Es importante entender esto, a lo mejor no tiene mucho sentido para aquellas personas que no le entienden al curso de Milagros, pero sí es importante entender que lo que estamos viviendo ahorita es la consecuencia de nuestro pasado. Por ejemplo, el sismo del 85, el sismo que pasó los dos sismos de septiembre, y bueno, eso pues nos pone cada vez más en estado de alerta, ¿no? Entonces la gente observé cómo empezaba a paniquearse, y yo simplemente empecé a hacer una oración que para mí tiene mucho poder. Es una oración que yo utilizo constantemente, es una oración que yo se las digo mucho a mis clientes, a mis alumnos, y es una oración que a mí me ha cambiado literalmente la vida. Es una oración metafísica que viene en el curso de Milagros, pero es una oración metafísica a la cual tú lo puedes adaptar para cualquier situación, llámese deuda, llámese miedo, llámese problemas familiares, económicos, de lo que sea, lo puedes adaptar. Dice, por ejemplo, en este caso yo utilicé, el miedo no tiene poder sobre mí. No tiene poder sobre mí porque si yo me conecto con el miedo del inconsciente colectivo, es una locura. Era una locura en la calle, era una locura en el tráfico, era una locura en el metro. Hice más de 2 horas para llegar a su casa. Y realmente en el tiempo normal es una hora. Bueno, el chiste es de que entre más te conectes con el miedo del inconsciente colectivo, se vuelve un caos. Entonces entiendo la situación en la que sí se han perdido vidas, en la que sí ha habido situaciones muy dolorosas, ha habido situaciones muy delicadas, pero también entiendo esa parte donde tenemos que estar concentrados en el ahora. Eckhart Tolle nos habla mucho del ahora. Por ejemplo, en ese momento simplemente es aceptación. Y es bien importante, y qué bueno que toco este tema, aceptación. No hay nada como que puedas aceptar una situación como tal. En este caso, por ejemplo, si tú sientes miedo o lo que sea, pero estamos hablando en específico del miedo. Si tú sientes miedo, no, o sea, no lo rechaces, acéptalo. Si en ese momento sientes miedo, acéptalo. Pero lo que sí no es, esto es parte de la inteligencia emocional, lo que sí no es muy recomendable, por ejemplo, es el miedo que se posea de ti. Cuando tú sientes el miedo, hay una situación como la que pasó ayer, por ejemplo, sientes miedo y reconoces, o sea, simplemente aquí es un reconocimiento, reconozco que siento mucho miedo. Yo lo que hice fue, Espíritu Santo, siento mucho miedo, lo pongo en tus manos, me perdono por sentir este miedo porque sé que mi miedo tiene que ver con el miedo del mundo y con el miedo de todos los que estamos aquí y ahora. Me perdono, lo pongo en tus manos y sé que en tus manos va a quedar deshecho. El miedo no tiene poder sobre mí. Y utilicé esa palabra del miedo no tiene poder sobre mí como un mantra, constantemente. Lo utilicé así constantemente. Me perdono por sentir este miedo y el miedo no tiene poder sobre mí. Así que mis queridos amigos, yo sé que no es fácil y mucho menos para las personas que no estamos acostumbradas a pensar de esta manera. Pero sí es importante empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Somos creadores y siempre lo he dicho. Somos creadores de nuestra propia realidad. Yo veía el caos, la diferencia de lo que yo veía, por ejemplo, veía el caos de las personas y solamente los observaba sin juzgarlos. Solamente observaba su dolor. En el lugar donde estábamos nosotros, la mayoría de los empleados ahí, salían muchos empleados hablando de lo mismo, o sea, curiosamente de lo mismo, que sus hijos se quedaron solos en este momento en sus casas, o sea, eran la mayoría mujeres que hablaban de que sus hijos estaban en su casa y que estaban solos. Obviamente se saturó las líneas de comunicación y entonces muchas entraron en pánico porque sus hijos estaban dentro de sus casas y estaban solos. Desgraciadamente es una realidad que tenemos que aceptar, pero es como yo les dije a las que pude alcanzar a decírselos, les dije, tranquilas, confía en Dios, ponle a tus hijos en las manos de Dios, no pasó nada, no pasó nada. Pero tienes que confiar plenamente en Dios, no pasa nada, no te puedes salir de trabajar, también tienes que ser honesta y tienes que ser real con esto. Queridos amigos, esta es una experiencia dolorosa, es una experiencia de mucho aprendizaje
y sobre todo es mucha inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos permite estar en paz, incluso en un estado de caos. La vez pasada yo cometí el error grande que normalmente ya no cometía, de ver las noticias después de lo que pasó el 19 de septiembre. Y eso me puso muy mal. En esta ocasión ya no le di poder, ya no vi las noticias y me dediqué, o sea, apliqué lo que la vez pasada no hice. El miedo no tiene poder sobre mí, confío en el proceso de la vida, soy merecedor de la paz, soy merecedor de los milagros y mi único problema ha sido resuelto. Me duele lo que pasa, o sea, porque no me separo de la gente, soy parte de todos, me duele lo que pasa, pero tenemos que ser inteligentemente emocionales. Bendigo a todas las personas que han estado en caos y en el metro yo venía, benditos sean mis hermanos, venía bendiciendo a todos porque realmente todos traen, la mayoría de las personas traían mucho miedo, venían muy fastidiadas, venían muy mal. Entonces, esto nos dice el curso de milagros que somos personas que todos lo podemos hacer, pero siempre y cuando tengamos ese nivel de conciencia, de estar despiertos para poder bendecir a los demás, de poder perdonar nuestro miedo, porque en nosotros está el que podamos perdonar el miedo de los demás. Si tú te perdonas, perdonas todo lo que está a tu alrededor. Queridos amigos, esta fue una experiencia, digamos, desagradable, pero sirve de mucho. Las personas que están a mi alrededor, muchas me dicen, ya sé que usted no tiene miedo. Claro que tengo miedo, tengo emociones, también siento miedo. O sea, como dije en un principio, lo más importante es reconocer aquí y ahora que tengo miedo, que siento ese miedo, pero que el miedo no se va a apoderar de mí. Enseguida, utilizar la frase, el miedo no tiene poder sobre mí. Y nada que exista en este mundo tiene poder sobre mí. Entonces, queridos amigos, les dejo este regalo porque realmente funciona y espero que les sirva. Les mando muchas bendiciones y a todas esas personas que han estado en un estado de caos, yo les digo, acepten y entréguenselo al poder superior. Si no le quieren llamar Espíritu Santo, llámenle como quieran. Simplemente es un poder superior, es una mente superior. Que Dios los bendiga, los amo y que se encuentre la paz en su mente. Gracias.